Consejera Carla Humphrey, me da siempre gusto platicar contigo, consejera. Igualmente, me da mucho gusto saludarte a ti y también a tu audiencia. ¿Qué les decimos a la gente que nos está escuchando con estas dudas con relación a las listas y con la responsabilidad en quién cae la responsabilidad, Carla, para subsanar los errores? A ver, creo que esto nos lleva a pensar, hablando de quién tiene que subsanar, que nosotros en los procedimientos, digamos, con partidos políticos para el Poder Legislativo, para el Poder Ejecutivo, somos la autoridad responsable de hacer los registros. Ahora, el INE no fue autoridad responsable de hacer los registros. Uh-huh. Así dice la reforma constitucional y legal, el INE recibe del Senado de la República más tardar, y así fue, el 12 de febrero los listados de los tres poderes. Sí. ¿Qué quiere decir esto? El INE no tiene ninguna responsabilidad en cómo integraron estos listados. Tuvimos reuniones para, sensibilizar respecto de cuáles eran los datos que nosotros necesitábamos para temas de fiscalización, para temas de difusión de las candidaturas, para una serie de cosas, pero claramente la responsabilidad de estos registros en esta ocasión no recayó en el Instituto Nacional Electoral. Desde esa óptica, nuestro mandato es tener unas listas, recibirlas, las revisamos justamente para poder, hacer una versión pública, sí, y que las personas supieran quiénes estaban en estos listados y quiénes no, y en su caso pudieran impugnar o presentar escritos como lo han hecho algunas personas que están para dos candidaturas y que solo se postularon en una, sí, pero claramente pues nosotros no podemos modificar esos listados porque es un listado que nos da una autoridad distinta que tiene la facultad otorgada por la Constitución y por la ley para llevar a cabo este tema de los registros mediante 3 comités y luego integrarlos y remitirlos al Instituto Nacional Electoral, que es el Senado de la República. En este sentido, pues el Instituto Nacional Electoral está, revisando desde que se nos entregaron estos listados, advirtiendo, hicimos ya un par de requerimientos justamente respecto de algunas cuestiones que habíamos encontrado para, pues, la autoridad responsable que nos diera a conocer, qué iba a decir en cada uno de esos temas, si tenía que subsanar algún error, si tenía que enviar algún nombre o, por ejemplo, pues diversos escritos que también nos han llegado de personas que no se registraron para un cargo, sino para otro y que están presentando escritos tanto en el Senado de la República como en el Instituto Nacional Electoral. Nosotros, por esta ocasión, y creo que aquí es importante eso, sí, porque también hay que ver lo que vale la profesionalización de un Instituto Nacional Electoral que en procesos normales, digamos, con partidos políticos, pues llevamos a cabo estos registros, que son muy complicados, con muchos datos, con muchos documentos, pero que es nuestra obligación recibirlos, recabarlos y no pedirlos a los partidos políticos, a las candidaturas independientes, tener los sistemas adecuados para tener claridad de quién ha cumplido, si hay sustituciones, pues también avisar y saber qué se tiene que presentar, etcétera. Entonces, nosotros hemos profesionalizado una estructura justamente para cumplir con las atribuciones cuando las tenemos. En este caso, no fue atribución de este instituto hacer los registros de las candidaturas y, por tanto, pues tampoco es nuestra obligación o nuestra responsabilidad modificar estos registros. Nosotros estamos hoy era el primer, plazo que teníamos para mandar a imprimir las boletas, será el jueves cuando mandemos imprimir estas boletas, y por eso, pues el tema de estos requerimientos, tener claridad de qué vamos a mandar a imprimir, cuáles son los nombres, cuáles son los cargos y cuáles son las boletas, teniendo ya nosotros una calendarización de boletas, porque por supuesto son más boletas, las de elecciones, nacionales, las de la Suprema Corte de Justicia, la Sala Superior, el Tribunal de Disciplina y pues después la Sala Regional. A ver, entonces, si ya no es, si el INE, no es la autoridad que tiene que hacer las correcciones que se tienen que hacer, ¿no? Supongo, podrían salir las boletas con errores, pero pues supongo que nadie quiere eso. Pero siendo que el INE no es, el legislativo, vía Fernández Noroña, dice que ellos ya no tienen absolutamente nada que hacer con este tema, que hay unos consejeros ahí dentro del Consejo General que seguramente quieren hacer la mala jugada y que salgan mal las cosas. Pero entonces, ¿quién es, consejera?
Pues lo pongo así muy sencillo, es que nosotros no tenemos ningún expediente de ningún aspirante a ninguno de los cargos, porque nosotros no fuimos la instancia que recibimos ningún documento. Sí. Entonces nosotros no podemos ir a ningún expediente a decir, esta persona, por ejemplo, Guadalupe, que de repente se usa para mujer o para hombre, pues es hombre o es mujer, o, bueno, vamos a extraer su correo electrónico del expediente porque, bueno, no está en lo que nos mandaron, pero nosotros, pues, si lo tuviéramos, podríamos quizá buscarlo, pero nosotros no recibimos esos expedientes, recibimos unas carpetas con los listados y recibimos unos USB, y por lo tanto nosotros no podemos modificar la información pues si no tenemos cómo tener esta documentación, que estamos haciendo autoridad responsable constitucional de este tema, pues dinos cómo tenemos que resolver estos temas. Algunas cuestiones serán a lo mejor de errores ortográficos, algunas cosas de datos, por ejemplo, de fechas de nacimiento, de cómo incluso tener contacto con las aspirantes o los aspirantes. En muchos casos no tenemos ni correo ni teléfonos para poder ponernos en contacto con las y los aspirantes. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos una imposibilidad, te diría, jurídica, porque no somos la autoridad responsable, pero además material, porque no tenemos estos archivos para nosotros solventar estos errores. Ya. ¿Hay consenso en todo el Consejo General sobre este tema? Pues creo que fuimos las y los consejeros, tuvimos sesión el día de ayer. Sí. Y fuimos muy claras y claros. Yo creo que la mayoría de nosotros, no podré decir la totalidad porque no me acuerdo, incluso si todas y todos hablamos la sesión del día de ayer o manifestamos nuestro punto de vista, pero casi segura que quien yo escuché, en su mayoría dijimos que pues nosotros no somos autoridad responsable en materia de registro y la Constitución dice el INE recibirá y pues obviamente mandaré imprimir, y con los plazos tan cortos, porque estamos imprimiendo el doble de boletas que en la elección del año pasado, porque imprimimos el año pasado pues alrededor de un poco más de 300 millones de boletas y ahora serán 6 boletas, estamos por imprimir 600 millones de boletas. Entonces los plazos pues están muy acotados para empezar que además van y se unen a 17 elecciones locales concurrentes que va a haber del Poder Judicial y que también van a tener que empezar a imprimir sus boletas electorales. ¿Tu opinión técnica entonces es que son los poderes quienes tendrían que volver a hacer la revisión y la corrección de estas listas, o el tribunal, o quién, técnicamente, digamos, con base en lo que dice la ley, consejera? Pues mi opinión técnica es que tendrán que ser cada uno de los poderes, o bien el Senado de la República, que al final concentró todos estos para darnos a nosotros los datos, porque, insisto, el INE materialmente no cuenta con estos archivos para hacer estas correcciones, y yo creo que jurídicamente incluso no tenemos facultades para modificar los listados que manda el Senado. ¿Con qué atribución jurídica el INE modifica un listado que manda el Senado y dice, no, este que me lo mandó en el 5, me lo voy a mandar al 8, y el otro yo creo que va con H, porque así se escribe normalmente, aunque, no sé, y entonces a lo mejor le cambiamos a alguien el número en el que va a estar en la boleta, etcétera? Si nosotros ni siquiera tenemos esos documentos, ¿cómo podríamos hacer algún cambio respecto de las listas? Además de que es otra autoridad constitucional poder, el Senado de la República, quien entrega a este instituto, a este órgano autónomo, pues los listados para su publicación. Bueno, pues ahí está, en estas estamos a pocas horas de que arranque lo que tendría que ser el banderazo de salida, digamos, de la impresión de las boletas programada para este próximo jueves. Yo te agradezco siempre, consejera, que platiques con nosotros y que nos ayudes a entender un poquito lo que está sucediendo. Gracias. Al contrario, gracias por este espacio y seguimos en contacto. Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, a las 7:06.